Hola a todos, estoy aquí grabando este video para explicar nuestra nueva ruta que es el ciclo de Krebs. Mm, bueno, ¿qué esperamos después de comprender este ciclo? Describir las reacciones del ciclo del ácido cítrico, se le puede llamar ciclo del ácido cítrico o también ciclo de Krebs, y las reacciones que llevan a la producción de equivalentes reductores, que son oxidados en la cadena de transporte de electrones mitocondrial para dar ATP. Explicar cómo este ciclo proporciona tanto una ruta para el catabolismo de aminoácidos como para su síntesis. Esto se traduce en vías anfibólicas. Describir el papel del ciclo de ácido cítrico para la síntesis de ácidos grasos y explicar cómo la actividad del ciclo de ácido cítrico o el ciclo de Krebs está controlada por la disponibilidad de cofactores oxidados. Bueno, el ciclo de Krebs nos muestra o nos adentra al metabolismo aerobio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que necesitamos oxígeno para que se pueda dar. Este metabolismo aerobio comprende el ciclo de Krebs, transporte de electrones y fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs también se puede traducir como la respiración o un metabolismo, una ruta de oxidación y por ende pérdida de electrones. Recordemos que oxidación es pérdida de electrones y reducción es ganancia de electrones. En resumidas cuentas, esta ruta metabólica convierte los átomos de carbono del piruvato, del acetil-CoA, perdón, en CO2, lo que me permite la producción de ATP. Y representa la fase final de la oxidación de algunos combustibles metabólicos que ya hemos visto: los carbohidratos, los ácidos grasos y los aminoácidos. En general, la ruta consta de 8 reacciones que ocurren en el citosol para las procariotas y en las mitocondrias para las eucariotas. Entonces aquí podemos ver un esquema general del ciclo del ácido cítrico dentro de la mitocondria. Ese ciclo de ácido cítrico generalmente empieza con la molécula de acetil-CoA. Ese acetil-CoA proviene del piruvato. Este piruvato, recordemos que proviene de la glucólisis o también de la gluconeogénesis. Y también ese acetil-CoA proviene de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, en general, la ruta o el ciclo de ácido cítrico consta de 3 etapas. Pero pues aquí en esta etapa es donde, pues la segunda etapa es la que es en donde se ve específicamente el ciclo. Pero consta de 3 etapas en general porque todos estos electrones producidos en la glicólisis, en la síntesis de ácidos grasos y de los aminoácidos, nos permiten eh, la relación con el ciclo de ácido cítrico o el ciclo de Krebs y aquí la transportación de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces, inicialmente el piruvato, que es, producido en la glucólisis, se forma acetil-CoA, que es la primera etapa aquí. Después de hacerse acetil-CoA formado a través de la glucólisis, de ácidos grasos, de aminoácidos, entran a oxidarse, a producir una descarboxilación para formar electrones, y esos electrones son los que se van al transporte, a la cadena de transporte de electrones y a la fosforilación oxidativa. Entonces voy a explicar aquí el paso del piruvato a acetil-CoA. Esta oxidación del piruvato a acetil-CoA es catalizada. Recordemos que esto se ve en la etapa 1, ¿no? El piruvato que proviene de la glucólisis, este piruvato también que lo vemos en la gluconeogénesis, se convierte a acetil-CoA mediante una descarboxilación y mediante una enzima que es un complejo. Este complejo, aquí lo vemos un poco más amplio, está conformado por 3 enzimas. La reacción global es que el grupo carboxilo del piruvato se pierde en forma de CO2, mientras que los 2 carbonos restantes de este piruvato forman la porción del acetil.
Y esto pues interviene la piruvato, el complejo piruvato deshidrogenasa. Vemos aquí la producción de NADH. Y como lo dije, pues intervienen estas tres enzimas. Estas tres enzimas hacen parte del complejo piruvato deshidrogenasa. La primera enzima se llama piruvato deshidrogenasa, la segunda dihidrolipoamida transacetilasa, la tercera dihidrolipoamida deshidrogenasa. También intervienen 5 coenzimas, que es la pirofosfato de tiamina, el ácido lipoico, la forma reducida del FAT, que es el nucleótido de flavina y adenina, la forma reducida del NAT, que es el nucleótido de nicotinamida y adenina, y la coenzima A. Esta es la forma reducida del FAT y del NAT. Entonces voy a explicar aquí cómo se genera esta conversión del piruvato a acetil-CoA. Entonces, como ya les dije, intervienen 3 enzimas, estas 3 enzimas con otras 5 coenzimas. Estas 3 enzimas hacen parte del complejo, nuevamente, de piruvato deshidrogenasa. Entonces, lo que vamos a entender aquí, lo que vamos a llegar un poco más a fondo, es la conversión de este piruvato a acetil-CoA. Y este acetil-CoA es el que se va para el ciclo de Krebs. Y estos carbonos o estas estructuras en rojo son las que vamos a seguir para el ciclo de Krebs. Entonces, inicialmente en la primera reacción se forma un compuesto intermediario que es el hidroxietil junto con la primera coenzima y se produce la liberación de CO2. Esto la cataliza la enzima número 1. Seguido, el segundo paso, este grupo hidroxilo es transferido al grupo lipoamida, que es acá, lo transfiere al grupo lipoamida, pero esto es catalizado mediante la enzima número 1. Ya el grupo acetilo que estaba aquí en la lipoamida se transfiere a la formación de acetil-CoA, dejando la lipoamida, esto se va para acá y se junta con la coenzima A, dejando a la lipoamida libre en forma reducida. Y esta conversión de aquí a acá es catalizada por la enzima número 2. La lipoamida reducida se oxida a fin de regenerarse aquí. Nuevamente se regenera y queda para posteriores reacciones. Al regenerarse, entra la coenzima FAT, en donde gana 2 protones y es donde se transfieren 2 hidrógenos y 2 electrones. Perdón, bueno, 2 hidrógenos también son protones. Por medio de la enzima número 3. Esta reducción de FAT a FATH2 interviene esta molécula de NAT que pues, también se reduce de NAD+ a NADH+. Es importante resaltar que este complejo que tiene las 3 enzimas es enorme y es varias veces mayor que un ribosoma. Como ya lo dije, en las bacterias esos complejos están en el citosol y en las eucariotas en la matriz mitocondrial. Entonces aquí vemos el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs consta, como ya lo dije, de 8 reacciones. Estas 8 reacciones, como las vemos aquí, nos muestran deshidrogenaciones, hidrataciones, descarboxilaciones, fosforilaciones y bueno. Entonces se generan 1, 2, 3 NAT, un FAT, se genera 1, 2, 3 NAT, un FAT y un ATP. Es importante empezar con las reacciones en donde el oxalacetato más
el acetil-CoA me forma el citrato. El acetil-CoA, recordemos que tiene 2 carbonos pegados a la coenzima A. Este oxalacetato tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos. Más los 2 carbonos del acetil-CoA hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos 2 carbonos que están en azul, que también están acá y que están en todas las estructuras, hacen parte del acetil-CoA. ¿Listo? Entonces, el acetil-CoA más el oxalacetato me forma el citrato. 4 más 2, 6. Entonces voy a explicar a continuación cada una de las reacciones. Entonces en la primera reacción vamos a sumar, por así decirlo, el acetil-CoA junto con el oxalacetato para formar citrato. Aquí vuelvo y pongo este esquema para representar que los 2 carbonos del acetil-CoA van a estar siempre presentes en cada una de las reacciones importantes del ciclo de Krebs, que son los carboncitos, los puntitos verdes que son del acetil-CoA, los vemos aquí, los vemos acá. Bueno, aquí esta enzima remueve, la enzima citrato sintasa, remueve un protón del grupo metilo. Aquí lo podemos ver un poco más claro. Tenemos CH3, pasamos a CH2. ¿Dónde está el otro hidrógeno? Acá. Aquí sale, este CoA sale, y este CoA, esta coenzima, la vamos a utilizar más adelante. La segunda reacción es la formación de citrato a isocitrato mediante un intermediario que es el cis-aconitrato. Hay una deshidratación y hay una hidratación. La tercera reacción es cuando el isocitrato se oxida para formar nuestro primero NADH. Aquí se forma el primer NADH. También aquí se forma un intermediario que es el oxalosucinato y se produce la primera descarboxilación. En la cuarta reacción pasamos de alfa-cetoglutarato, que está aquí, que fue el que se formó a través de la oxidación del isocitrato. El alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA y aquí se presenta la segunda molécula de NAT y nuestra segunda descarboxilación. Aquí nuevamente, si se acuerdan del CoA, de la coenzima que se liberó en la primera reacción, aquí vuelve y entra. Esa coenzima que se liberó vuelve y entra acá para formar succinil-CoA a través de alfa-cetoglutarato. Esta reacción es catalizada más o menos como cuando se convierte de piruvato a dipiruvato a acetil-CoA. Es como un complejo, es una enzima como tipo complejo. Aquí la reacción número 5 se convierte la succinil-CoA a succinato y es una reacción reversible. Aquí se utiliza ATP o GDP, bueno, se utiliza ADP o GDP dependiendo del organismo. Las bacterias usan mayoritariamente ATP y las eucariotas usan ATP o GTP. De igual manera, las dos moléculas significan lo mismo energéticamente. Nuevamente este CoA sale. Aquí pasamos de succinato a fumarato mediante la formación de FAT, pero este FAT aquí se reduce formando FAT H2, que es reducido, una subforma reducida. Se necesita de una ubiquinona para que ese cofactor que se necesita para el FAT, que es esta ubiquinona. Aquí en la reacción número 7, la hidratación del fumarato. Se hidrata el fumarato para formar el hemalato. Y finalmente este L-malato se oxida para formar nuestra molécula, nuestra tercera molécula de NADH. Y regenerando nuevamente
el ciclo a través de la formación del oxalacetato. Entonces este oxalacetato vuelve y reacciona con el acetil-CoA para nuevamente comenzar el ciclo. Bueno, hay vías anfibólicas. Se dice que el ciclo de Krebs es un ciclo en donde se producen vías anfibólicas. ¿Qué significan vías anfibólicas? Que son procesos anabólicos y catabólicos. Por ejemplo, un proceso catabólico en el ciclo de Krebs es la formación de CO2 y un proceso anabólico es porque pues intervienen muchos intermediarios precursores de otras biosíntesis, de otros productos biosintéticos. ¿Cuáles? Entonces, por ejemplo, tenemos el oxalacetato, que es un intermediario para la formación de glucosa por medio de la gluconeogénesis. Tenemos el succinil-CoA, que me permite la formación de algunas porfinas, como son la clorofila y demás. También el alfa-cetoglutarato, que me sirve para la síntesis de algunos aminoácidos, como el glutamato, la glutamina, proteínas, purinas, prolina, arginina. Y bueno, la síntesis de ácidos grasos que se producen a partir del acetil-CoA y colesterol, grupos hemo, esa es también una ruta anabólica. Y ya la degradación de esos aminoácidos para la producción de energía es una ruta catabólica. Es importante resaltar que hay una diferencia, o bueno, se habla de rutas anfibólicas y rutas anapleróticas. Las rutas anapleróticas significa, por así decirlo, rellenar. ¿Rellenar por qué? Porque como se ven, hay varios intermediarios dentro del ciclo de Krebs que nos sirven para la producción o biosíntesis de otros compuestos. Entonces, para asegurar que el ciclo de Krebs continúe su ciclo, valga la redundancia, estas rutas anapleróticas permiten que la concentración de estos intermediarios permanezca constante a lo largo del tiempo. Entonces, es decir, que por más que se forme muchísimo alfa-cetoglutarato, por ejemplo, el exceso de alfa-cetoglutarato va a formar y a continuar el ciclo de Krebs. Solo una cantidad pequeña, concentrada, una concentración limitada a lo largo del tiempo de ese alfa-cetoglutarato formado por el ciclo de Krebs me va a formar el glutamato y pues me va a formar los aminoácidos. Solo una concentración limitada. El resto, pues el exceso, pues ya es lo que se genera y sirve para el ciclo de Krebs. Aquí vemos las 8 reacciones del ciclo de Krebs con cada una de las enzimas, con cada una de las enzimas que catalizan cada una de las reacciones y vemos la ecuación general. Entonces aquí les muestro la ecuación general un poco más grande y miramos que venimos de un acetil-CoA, necesitamos 3 NAD, esto es el FAT, GDP o ADP dependiendo de la célula, el fosfato y agua. Me genera que la coenzima A, los 3 NAD reducidos, el FAT reducido y el GTP o el ATP, producción de energía, descarboxilación y hidrógenos. Aquí vemos la producción de ATP por medio de ese ciclo. ¿Cuántos ATP se producen? Se producen 10 ATPs. ¿Por qué se producen 10 ATPs si vemos solamente un ATP, una producción de ATP en el ciclo? Por cada NAD producido, por cada NAD se generan 2,5 ATPs.
como se produjeron 3, entonces 3 por 2,5, esto me da 7,5. Como son 3, aquí los vemos, aquí 2,5 me da 7,5. El FAT, por cada FAT producido, recuerden que esto significa lo mismo, FAT, porque es la ubiquinona que está ahí, pero el FAT me genera un 1,5 ATP. Entonces, 7,5 más 1,5 me da 9. Y el GTP que se produce, o el ATP que se produce, más 1, me da 10, que es el resultado que ustedes ven aquí en la tabla. Entonces, en el ciclo de Krebs se generan 10 ATPs. Y es importante entender que los electrones que se producen al reducir esto se van para el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, y es allí donde se va a generar la mayoría de energía, una mayor cantidad de ATPs. Entonces llego hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda que necesiten al respecto, me pueden escribir y me pueden consultar. Muchas gracias.